¿no? Bastante bonito el trabajo que se hace, la realización, el trabajo Una y la gente. mega organización. Mega ¿no? organización. Y antes de eso justamente veíamos la nota, ¿no? De la cantidad de colas que se han generado para ver la demanda que tiene el Papa. Brutal, ¿no? Bueno, 1:41, tenemos una nueva invitada aquí, está con nosotros Elizabeth Galdo, directora de la Fundación Telefónica, porque vamos a recordar un poco cómo fue la visita, ¿no?, del Papa Francisco al albergue El Principito en Puerto Maldonado, y queríamos recoger primero su experiencia, de cómo fue esta preparación y también ver llegar al Papa Francisco a este lugar. Gracias, Katy y Sebastián, por la invitación. Realmente fue muy gratificante y muy emocionante ver al Papa Francisco llegar al albergue El Principito, porque es uno de los pocos lugares donde él ha estado rodeado de niños en las situaciones más vulnerables, niños que han sufrido abuso psicológico, físico, abandono, y que tenían mucha esperanza y mucha fe en escuchar el mensaje que el Papa les iba a dirigir. Y fue un mensaje muy lindo, muy bonito, vinculado a que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que no se sientan solos. Y los impulsó con el tema de la educación. Y con algo que yo me quedé y que me gustó mucho fue lo que les dijo, ¿no? Yo no quiero que ustedes sean la cola del vagón, yo quiero que ustedes sean el motor del tren. Y eso lo van a conseguir con la educación. Estudien, prepárense para ellos, e instó también al Estado y a las diferentes organizaciones a colaborar con la educación intercultural y bilingüe para que mantuvieran también su identidad, que era algo importante. Ahora, yo entiendo que justamente en el hogar Principito ya hay, digamos, un proyecto determinado justamente de la Fundación, que lo que busca es más bien darles acceso a un mundo exógeno, ¿no? Una formación digital, digámoslo así. Sí, estamos muy contentos con ese proyecto que se llama Aula Digital, que está promovido por la Fundación Telefónica y la Caixa, y es un proyecto que justamente fue inspirado por el Papa Francisco. Hace unos años se reunió con nuestro presidente César Alierta, con el presidente a nivel global, y estuvieron reflexionando sobre los temas que eran importantes para los países, para el desarrollo de los pueblos, y ahí salió el tema de educación. Entonces, este proyecto se gesta hace aproximadamente 3 años como consecuencia de esa reunión, y por eso no solo llega a Perú, es un proyecto que el Papa Francisco quiere que llegue a los lugares más alejados del mundo, como es el caso del África. El África, el Asia, el sudeste asiático, que son países donde hay mucha pobreza y donde la educación es muy importante, ¿no? Entonces, a través de este proyecto lo que se busca es reducir la brecha digital que aún existe, sobre todo en estos entornos tan complicados. ¿Qué significa reducir la brecha digital? Tiene varios aspectos la reducción de la brecha digital, tanto en niños como en profesores, que por cuestiones generacionales, cuando nacieron no había internet. Claro. Entonces muchas veces se reparten computadoras, se reparte material tecnológico, pero los profesores no han tenido la oportunidad de saber cómo se usa. Entonces, esa es una primera barrera. Entonces, este proyecto tiene un primer componente: capacitación a los docentes, acompañamiento a los mismos por 2 años, entrega de infraestructura, que es una maleta, imagínate que es una maleta como de viaje, de material de guerra, donde puedes colocar 20 tablets, 30, 40, dependiendo del tamaño del colegio, que se van a recargar dentro de la propia maleta. Porque otro problema es que tú vas a un colegio, puede que no haya electricidad o puede que no hayan suficientes enchufes para conectar las tablets. Entonces ahí se recargan, ahí se guardan y se van transportando de una aula a otra. Y bueno, y el tercer componente, que son los contenidos, ¿no? Contenidos vinculados a las matemáticas, a las ciencias de la comunicación, habilidades para la vida, y contenidos a los cuales les hacemos seguimiento desde la Fundación, porque queremos ver cómo los chicos van avanzando con la entrega de la tecnología. Claro, ¿no? Y como usted señala, son niños que reciben esta educación, son niños en situación compleja, difícil, que han sufrido de repente todo tipo de violencia. Entonces, ¿cómo reciben esta ayuda? La reciben con mucha alegría y con mucho cariño, ¿no? Cuando realizo este tipo de proyectos, y bueno, y en particular hablo por el caso del Principito, que es un hogar muy vulnerable, cuando tú llegas, los niños se reciben con mucho afecto, con muchos cariños, y
cuando ven la maleta dicen, por favor, yo también quiero mi tablet, yo también... y empiezan a tomar fotos, empiezan pues a generar su propia dinámica, ¿no? Entonces, por eso es que en esta aula también estamos colaborando con una profesora, quien va a hacer el dictado de las clases y que va a ser complementario, ¿no? Porque el hogar es eso, ¿no? Un hogar donde los niños van a descansar, donde viven, donde se alimentan, pero durante el día van al colegio. Y en Madre de Dios, por ejemplo, tenemos este proyecto en 14 colegios. A nivel nacional, este año vamos a beneficiar a más de 800.000 niños. El año pasado, aulas digitales repartimos 1.000, entre otros proyectos, y este año también vamos a repartir una cifra similar, 1.000 maletas con 40 tablets. Es un proyecto bastante grande, bastante importante, que se desarrolla en Perú, en Latinoamérica y en África, pero nos sentimos muy orgullosos porque por el momento Perú es el que está teniendo el mayor despliegue. Y solo en el Principito, en Puerto Maldonado, ¿cuántos niños están siendo beneficiados? En Puerto Principito, como te cuento, es un hogar. En el Principito son 40 niños los que se encuentran albergados, ¿no? Pero esos niños van a los colegios, que quedan por los alrededores. Y en los colegios sí son 14 colegios y vamos a llegar a más niños, ¿no? En el colegio en el hogar lo tienen como una especie de refuerzo, ¿no? Como si fuera su propio profesor particular, si lo queremos llamar así, ¿no? Para reforzar las matemáticas, el lenguaje, ¿no? Y a través de una manera divertida. La maleta también tiene un proyector. Entonces ayuda a que el profesor pueda hacer las clases más lúdicas, pueda crear su propio contenido, y trabajamos también de manera muy cercana con los gobiernos regionales, en este caso en Madre de Dios con el gobierno regional de Madre de Dios a través de su Dirección General de Educación, con el Ministerio de Educación acá en el caso de Lima, y ellos nos ayudan con la selección de los colegios beneficiarios, porque para que este tipo de proyectos funcione es muy importante pues que se trate de colegios que tengan líderes, ¿no? Directores líderes, que estén muy abiertos a recibir la tecnología y a dedicar el tiempo que se requiere para que el proyecto sea exitoso. ¿Y de qué resultados nos puede hablar del proyecto, ¿no? O sea, bueno, esto ya tiene un buen tiempo, me imagino que hay ciertos resultados que se pueden ver, por ejemplo, dentro de los mismos niños, ¿no? Cómo estaban al inicio, cómo están ahora, en comparación con el grupo relevante comparativo, ¿no? O sea, avances, ¿no? Sí, los avances. Mira, es como la noche y el día. Okay. Para empezar, ¿no? Porque también en muchos lugares los niños tampoco nunca habían tenido acceso a este tipo de tecnología. Lo digo en casos más complicados, como por ejemplo, muchas veces pongo el ejemplo de la aldea del niño en El Brain, en Mazamari, donde primero que no había internet, ¿no? Entonces cuando llega el internet y llegan esos proyectos educativos, la hermana Hermila, que es la directora del colegio, nos cuenta, los niños lo primero que hicieron, abrieron el internet, buscaron el mapa para saber dónde quedaba Mazamari. Claro, después es un buscaron, mundo nuevo para ellos, un mundo nuevo. Después buscaron en internet la casa del presidente. Y después buscaron el mar, porque nunca habían visto el mar. Entonces es todo un mundo nuevo que se les abre con el internet. Y bueno, y también hemos desarrollado, por supuesto, contenidos offline que se pueden ser utilizados sin que se necesite internet, porque también parte de la problemática de estas localidades es que no tienen internet, o si conectas, malo, ¿no? Claro, si conectas 40 computadoras de manera simultánea en una aula de clase, pues la calidad baja de manera significativa. Entonces por eso se trabaja mucho con el contenido que ya se ha desarrollado offline, ¿no? Contenido que hemos adecuado a la malla curricular del Ministerio de Educación, de tal manera que los profesores pueden encontrar todo el material que necesitan y reforzar sus clases. Y después los niños muchas veces nos dicen, ahora es más divertido, el colegio es más divertido. Esa es la apreciación que tienen ellos cuando utilizan la tecnología. Y acá la tecnología no es una herramienta que la queremos utilizar como un aula informática donde el niño aprenda a utilizar la tecnología, ¿no? Sino como una herramienta dentro de su propia dinámica de clases. Un mundo nuevo y un mundo nuevo también de oportunidades que se les abre a partir de esta educación digital. Existen estudios que nos indican que dentro de 10 años el 90% de los empleos van a requerir que se tenga experiencia y habilidades en temas de tecnologías de la información, ¿no? Por eso es muy relevante que el tema digital pueda ser difundido y pueda ser conocido por todos nuestros niños. Va a ser clave para que después consigan empleos, y es parte del círculo virtuoso de la reducción de la pobreza.
cuando le damos a los niños acceso a la educación, los niños tienen un nuevo mundo de oportunidades. Y estos niños que después van a ser adultos mañana, van a formar parte de esta fuerza laboral que va a contribuir a que haya más empleo, más trabajo, incremento de nuestro PBI. Y es una de las principales preocupaciones del Papa Francisco, ¿no? Ese mensaje a los niños, porque los niños, sin lugar a dudas, es el futuro del mañana. Los niños son nuestro futuro y por eso es importante invertir en ellos, pasar tiempo con ellos, darles una educación de calidad que les permita tener mayores oportunidades a futuro. Claro, y que olviden esos difíciles momentos que les tocó vivir, ¿no? Porque son niños en estado vulnerable que están en el hogar del Principito. Sí, la verdad que son niños de los más vulnerables, porque pueden haber niños en situación de pobreza, pero esos niños tienen un tema tan alto de vulnerabilidad por todos los abusos que les ha tocado sufrir siendo tan pequeños que realmente desde la Fundación tenemos una satisfacción muy grande de poder colaborar con ellos. Más allá del aula, también cuando llegamos los hemos ayudado a hacer algunos arreglos, por ejemplo, en el comedor, en su cocina, implementando también la propia aula digital, ¿no? Un ambiente lúdico para que ellos tengan más comodidades para poder hacer lo que también como niños les toca, ¿no? Ahora, jugar. y bueno, tomando en cuenta eso y más allá del mensaje mismo del Papa Francisco en el hogar del Principito, en el albergue, ¿cómo estuvieron los chicos? O sea, ¿cómo reaccionaron ante la presencia del Papa? Era una fiesta, o sea, los chicos estaban ahí emocionadísimos, desde muy temprano, bueno, y yo lo sé porque he estado días previos también a la actividad, estuvieron practicando los cantos de bienvenida, los bailes, y hubo un canto muy bonito, ¿no? Un canto que ellos mismos, cuya letra ellos mismos compusieron, ¿no? Donde podían expresar pues sus sentimientos, sus emociones. También hubieron testimonios de una chica, por ejemplo, que había estado en el albergue del Principito, pero que ahora había salido adelante, trabajaba en temas de zapaterías y que también invitaba a los niños, ¿no? A seguir adelante. Pero era una fiesta total. Y la verdad que no solo los niños, sino los padres y los adultos, incluyéndome a mí, ¿no? Claro. Fue un momento muy emocionante. Que sin lugar a duda pues, va a ser recordado por toda la vida. Por toda la vida. Ok, muchísimas gracias por esa entrevista. Esperemos pues se pueda mantener, esperemos lleguen a su objetivo, ¿no? Que es casi 300.000 estudiantes este año, ¿no? 10.000 profesores y 1.000 escuelas. En realidad sería bonito que puedan tener más acceso y en ese sentido más acceso a la educación en general, Claro, al mundo, ¿no? Estamos en la era digital, todos Por algo, tenemos ¿no? la oportunidad, ¿no? Y la necesidad de incorporarnos a este mundo. Por supuesto. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Elizabeth Galdo, directora de la Fundación Telefónica. 1:54, Sebastián, tenemos más mensajes. Mensajes que no paran de llegar. Hay que ver justamente, ahí tenemos, ¿quién? ¿Vas tú o yo? Ahí está Mari, creo que yo. Ah, bueno, si quieres.